Era una mañana como cualquier otra en Berlín. El cielo gris cubría la ciudad con una bruma espesa, mientras los tranvías recorrían lentamente las calles empedradas. La vida del ciudadano común parecía estar marcada por una rutina imperturbable. Pero detrás de cada saludo apresurado, de cada paso apurado hacia el trabajo, se escondía una tensión que impregnaba el aire. Vivir bajo un régimen donde la vigilancia era constante requería una adaptación no solo física, sino también emocional. Se trataba de una vida doble a la que se mostraba al exterior y la que se pensaba en silencio. Las radios de las casas transmitían discursos oficiales que interrumpían canciones populares. Era obligatorio sintonizarlas. Los vecinos sabían que incluso un acto tan simple como apagar la radio durante una transmisión podría levantar sospechas. Los más jóvenes crecían acostumbrados a esta normalidad impuesta, pero los mayores, que habían conocido tiempos distintos, lo vivían con cierta resignación. Muchos evitaban hablar abiertamente, incluso dentro de sus propias casas. Temiendo que alguna palabra fuera malinterpretada en las escuelas, los niños eran instruidos bajo una línea única de pensamiento. Aprendían a memorizar consignas, a reverenciar líderes, a desconfiar de quien pensara diferente. Muchos pequeños veían eso como parte natural del crecimiento, pero otros, más sensibles, percibían el peso que esas palabras traían sobre los hombros de sus padres al regresar a casa. El ambiente doméstico era un refugio, aunque también un lugar donde la prudencia dominaba cada conversación. En los mercados, los rostros eran tensos, se hablaba poco, se intercambiaban productos bajo la vigilancia de quienes reportaban comportamientos. Una queja sobre la calidad del pan o la falta de azúcar podía ser interpretada como crítica al sistema. Así, las conversaciones se tornaban superficiales, y la amabilidad era medida con exactitud quirúrgica para evitar malentendidos. La confianza se limitaba a círculos íntimos, y aún dentro de esos, reinaba cierta cautela. En la vida laboral tampoco ofrecía alivio. En fábricas, oficinas y talleres, los empleados sabían que sus palabras y actos eran observados. Los informantes podían estar en cualquier sitio, incluso en el escritorio contiguo. Por ello, muchos se sumergían en su trabajo, evitando compartir pensamientos que no fueran absolutamente neutros. El humor desaparecía. Las bromas podían interpretarse como burlas encubiertas. El silencio era la mejor garantía de seguridad. Las mujeres, en su mayoría, llevaban una carga doble. Además de cuidar del hogar y los hijos, debían mantener la apariencia de estabilidad y apoyo al orden establecido. Algunas participaban en organizaciones oficiales, obligadas o convencidas, mientras otras buscaban maneras de mantener la armonía familiar en medio de un clima tenso. Muchas aprendieron a leer entre líneas los periódicos controlados, interpretando lo que no se decía, entendiendo más por el tono que por el contenido. Los hombres, al salir a la calle, ajustaban sus gestos, su postura, su tono de voz. Aprendieron a decir mucho con poco. Un apretón de manos más firme, una mirada cómplice, un silencio a tiempo, podían significar más que cualquier discurso. En cafés y plazas, las conversaciones giraban en torno a temas seguros. En el clima, el trabajo, el fútbol, los temas se guardaba para la soledad del pensamiento. Pese a todo, la vida continuaba. Las bodas se celebraban, los niños nacían, la gente se enamoraba, reía en voz baja, lloraba en silencio. La resistencia no siempre era visible. En ocasiones se manifestaba en gestos pequeños, una canción silbada en tono prohibido, un libro escondido, una mirada cargada de significado. Los civiles se adaptaban, pero también soñaban. Y aunque ese sueño no podía ser dicho, flotaba en el aire, como una promesa silenciosa de que algún día las palabras volverían a tener peso sin temor. Era una época donde cada día traía
un desafío distinto, no tanto por la falta de libertad externa, sino por el esfuerzo constante de mantener viva la esperanza sin que se notara. Ese era el arte de sobrevivir bajo un régimen donde los muros oían y el viento parecía llevar los secretos más allá de las ventanas cerradas. En el paso del tiempo no suavizaba la rigidez del día a día. Con el correr de los meses y los años, la vida civil en las ciudades y aldeas alemanas se transformaba en una coreografía silenciosa, donde cada uno conocía su papel y sus límites. No se trataba solo de obedecer, sino de aprender a moverse en una estructura invisible que envolvía cada aspecto de la existencia a los jóvenes, formados desde la infancia en estructuras oficiales. Vivían una realidad paralela. En casa de sus padres intentaban conservar un poco de humanidad. En los centros educativos y agrupaciones juveniles se reforzaba la obediencia ciega y la devoción al sistema. Para muchos adolescentes, el conflicto era interno. Amaban a sus familias, pero también eran entrenados para desconfiar incluso de ellas. Esa disonancia generaba una ruptura silenciosa que, aunque no se notaba a simple vista, crecía como una grieta bajo el suelo en los pueblos pequeños. La presión era aún mayor, todos se conocían. Todos sabían quién trabajaba dónde, quién había recibido una visita, quién cambiaba de costumbre. El anonimato no existía, y en esa cercanía obligada, los rumores eran tan peligrosos como las denuncias. Bastaba una sospecha, una palabra fuera de lugar, para que una familia entera quedara marcada. Algunos desaparecían sin aviso, otros eran llamados para conversaciones que terminaban en despidos, interrogatorios o exilio interno a los adultos. Aprendieron a medir no solo lo que decían, sino también lo que no decían. Una falta de entusiasmo, una sonrisa a destiempo, una ausencia en un acto público, todo podía ser interpretado como falta de adhesión. Por eso, muchos fingían con tal perfección que ni ellos mismos sabían ya dónde terminaba el deber y empezaba la verdad. Se sonreía cuando era necesario, se aplaudía en los momentos indicados, se lloraba en silencio en la oscuridad de las habitaciones, cuando nadie podía ver. En los apartamentos estrechos de las ciudades industriales, la vida se concentraba en los interiores. Los padres cerraban las persianas y hablaban en susurros. Las cartas eran revisadas, las visitas observadas. Por eso, muchas veces los encuentros familiares eran breves y tensos. Se evitaban temas delicados. Se hablaba de recetas, de hijos, de salud. Lo demás quedaba para el pensamiento. Ese último rincón, que aún no había sido arrebatado en los barrios más humildes, donde las privaciones eran mayores, la solidaridad aún intentaba abrirse paso. Las madres compartían azúcar o jabón, cuando los ancianos intercambiaban pan duro por patatas. Pero hasta estos actos eran vigilados. Ayudar a alguien mal visto podía poner a toda la familia en riesgo. Aún así, muchos lo hacían por humanidad, por costumbre, porque aún creían que la bondad no debía desaparecer. Incluso bajo la sombra más larga en las fábricas, los obreros realizaban su trabajo con precisión, no solo por productividad, sino por supervivencia. Una herramienta mal manejada, accidente, una demora, podían generar consecuencias graves si eran interpretadas como sabotaje. La presión era constante, el ambiente denso, pero entre los silbidos del metal y el humo de las máquinas surgían pequeños gestos en un cigarro compartido, una mirada de aliento, una palabra de consuelo dicha en voz baja. En las mujeres, convertidas en pilares invisibles, mantenían a las familias unidas. Eran quienes cuidaban de los niños, organizaban los escasos recursos, lavaban con agua fría, cocinaban con lo poco que había, pero también eran quienes sabían leer los silencios, quienes entendían cuando no preguntar, cuando abrazar sin
hacía nada. Muchas veces su fortaleza residía en la calma, en la resiliencia silenciosa que sostenía la vida diaria, incluso cuando todo parecía desmoronarse a la religión. Para quienes la practicaban, se volvió un refugio íntimo. Muchos lugares de culto fueron controlados o cerrados, por lo que la fe se mantuvo dentro del hogar. Las oraciones se hacían en voz baja. Las Biblias eran escondidas. Los himnos se cantaban en susurros. Era un acto de resistencia personal, una manera de mantener la esperanza viva sin provocar a quienes vigilaban todo. Las calles, que en otro tiempo fueron espacios de encuentro y conversación, se volvieron corredores funcionales. La gente caminaba sin mirar a los ojos. El miedo era un lenguaje compartido. Nadie necesitaba decirlo. Se entendía en los gestos, en el ritmo acelerado de los pasos, en las esquinas evitadas, en los saludos breves y contenidos. Aún así, había humanidad. Quienes conocían el dolor sabían detectar el de otros. Y aunque no pudieran decirlo, hacían saber de otras formas, con un trozo de pan, con una carta anónima, con un dibujo dejado en una puerta en ese mundo tan controlado. La imaginación se volvió una forma de libertad. Muchos niños creaban historias donde volaban, cruzaban fronteras, hablaban idiomas desconocidos, y en esas fantasías, sin saberlo, plantaban la semilla de un mundo distinto. Uno donde no se tuviera que temer a cada palabra, donde los adultos pudieran reír sin culpa, donde los abrazos no fueran mirados con desconfianza, porque incluso en los entornos más sombríos, el ser humano conserva un rincón para soñar. Y en esos sueños, muchas veces, comenzaba el cambio. Había algo en los amaneceres que parecía pesar más en aquella época. El sol salía, sí, pero no calentaba igual. Las sombras que proyectaban las chimeneas de las fábricas, las torres de vigilancia y los postes con altavoces daban una sensación de permanencia, como si el día estuviera siempre vigilado. En ese ambiente, vivir no era solo cuestión de respirar o trabajar. Era una prueba diaria de resistencia emocional, para muchos adultos mayores. La dictadura significaba la pérdida total de la vida que conocieron. Recordaban épocas anteriores, con nostalgia, cuando las plazas se llenaban de música, los cafés de debates y las bibliotecas de ideas diversas. Esos recuerdos se volvieron peligrosos, pero también necesarios. En la memoria encontraba refugio el espíritu, y algunos transmitían esa memoria a sus hijos en forma de cuentos disfrazados de fábula, historias antiguas que escondían enseñanzas reales. Los libros se convirtieron en tesoro. Muchos eran retirados de las bibliotecas públicas, pero algunos civiles los escondían con extremo cuidado, envolviéndolos en telas, guardándolos en cajas bajo el suelo o detrás de muros. Leer se volvió un acto de valentía. Las palabras que antes se compartían en voz alta, ahora eran devoradas en silencio, en la penumbra, con la conciencia de que la libertad de pensar había sido confiscada. En algunas familias mantenían pequeños rituales secretos a canción que no era permitida, pero que todos conocían de memoria. Una receta tradicional que había sido suprimida, una fotografía escondida entre los dobleces de un colchón. Esos gestos, simples en apariencia, tenían un significado profundo. Recordaban quiénes eran antes del miedo, antes del silencio impuesto. En esos momentos breves, los civiles recuperaban una parte de sí mismos. A la juventud, especialmente aquella que aún no había sido completamente moldeada por el sistema, empezaba a notar fisura. En conversaciones clandestinas, algunos jóvenes intercambiaban ideas, textos escritos a mano, mapas dibujados con lápiz. Soñaban con viajar, con conocer el mundo, con hablar libremente. Aunque sabían que hacerlo era peligroso, el anhelo de libertad era más fuerte que el temor. Había quienes arriesgaban sus vidas por ayudar a otros, por compartir un mensaje,
por proteger a alguien señalado. A veces eran capturados, a veces desaparecían, pero sus acciones dejaban marcas en quienes los conocían. En los trenes que cruzaban el país llevando trabajadores o soldados, también se vivían escenas de la vida civil. Madres con niños pequeños intentaban mantener la calma en vagones fríos. Ancianos miraban por la ventana sin hablar. Comerciantes llevaban paquetes cerrados con la esperanza de que no fueran revisados. Y entre ese silencio colectivo, de vez en cuando, surgía un gesto de humanidad. Alguien ofrecía su asiento. Una mujer compartía una manzana con un niño. Un desconocido pasaba un papel con una dirección escrita. Pequeños actos que recordaban que, incluso bajo control, seguían siendo personas en el arte. Fue empujado a la clandestinidad. Pintores, músicos, poetas que no seguían las líneas oficiales eran considerados sospechosos, pero muchos no dejaron de crear. Lo hacían en sótanos, en talleres improvisados, en las márgenes de cuadernos de trabajo, pintaban con carbón, componían en silencio, escribían versos que nunca leerían en público. Sabían que sus obras quizás no verían la luz, pero también comprendían que crear era una forma de no rendirse. En la medicina, aunque controlada, era otro ámbito donde la empatía sobrevivía. Muchos doctores atendían sin preguntar demasiado, ayudaban a quienes necesitaban, sin importar si estaban bien vistos. Algunos escondían pacientes, otros falsificaban diagnósticos para proteger a personas buscadas, y aunque sabían que eran vigilados, elegían cuidar primero del ser humano antes que obedecer sin pensar. Ese valor, esa conciencia, mantenía una esperanza silenciosa. A los niños más pequeños eran los más vulnerables. No entendían del todo lo que sucedía, pero percibían la tensión en sus padres, la ausencia de ciertos vecinos, el cambio repentino en las reglas del juego. Muchos aprendieron pronto a no hacer preguntas, a callar en los momentos clave, a mirar con atención antes de hablar. Perdieron parte de su inocencia, pero ganaron una sensibilidad que los marcaría para siempre. Aún así, jugaban, reían, corrían detrás de pelotas hechas de trapo, porque la infancia siempre encuentra caminos para resistir. Y en medio de todo, la naturaleza seguía su curso. Las estaciones cambiaban, la nieve cubría los techos, las hojas caían en los patios, las flores nacían en jardines escondidos. Para muchos civiles, ese ciclo natural era un recordatorio de que todo pasa, de que incluso el invierno más crudo tiene un final. Algunos cultivaban pequeñas plantas en secreto, como símbolo de que la vida, aunque oprimida, siempre encuentra una grieta por donde brotar. A la resiliencia, bajo una dictadura, no se expresa solo en grandes gestos heroicos, sino en los pequeños actos cotidianos que permiten mantener la dignidad. Para los civiles, cada día era una coreografía de precauciones, pero también de resistencia sutil. Se trataba de sobrevivir, sin perderse a uno mismo, de mantener una chispa encendida en medio de la oscuridad. A las panaderías abrían al amanecer, y aunque los productos eran racionados, la gente hacía fila con paciencia. Las conversaciones eran breves. Los panaderos, que escuchaban más de lo que hablaban, sabían quién evitaba ciertas palabras, quién llegaba con los ojos tristes, quién traía noticias veladas. Muchos de ellos se convertían en mensajeros silenciosos. Una barra de pan con una marca, un envoltorio ligeramente distinto, un gesto de cabeza podía significar mucho más de lo que parecía. En los Cales, los carteles oficiales cambiaban con frecuencia, nuevas consignas, nuevas imágenes. Los civiles pasaban frente a ellos sin detenerse demasiado, sabiendo que una mirada malinterpretada podía generar sospechas. Algunos, sin embargo, aprendieron a mirar sin mirar, a leer los vacíos, a entender lo que no estaba escrito. Era un nuevo tipo de alfabetización, una lectura del contexto,
del lenguaje corporal, de los cambios en el ritmo social. La moda también cambió. La ropa, limitada por la escasez, dejó de ser expresión de estilo personal para convertirse en símbolo. The adaptation. Muchos cosían en casa, remendaban una y otra vez las mismas prendas, pero incluso ahí se colaba la resistencia a una bufanda con los colores de una región, una costura diferente, una insignia bordada discretamente en el interior, pequeños recordatorios de identidad que no podían ser vistos, pero que acompañaban a quienes los llevaban como un amuleto. En algunos hogares, las noches eran el momento más temido. El silencio se volvía más denso, y los ruidos de pasos en la calle o de vehículos en la madrugada generaban temor. A veces, una familia entera se despertaba por un golpe en la puerta de un vecino. A nadie salía. Nadie preguntaba. Al día siguiente, la ventana de ese departamento quedaba cerrada, y su ausencia se integraba al paisaje sin explicación. Pero también en la noche ocurrían los gestos más valientes. Algunas personas salían a dejar mensajes en papel, a esconder pequeños objetos, a reunirse en sótanos oscuros. Se hablaba poco, pero se escuchaba con atención. La confianza era una joya rara, que se ofrecía solo tras meses, incluso años, de silencio compartido. Y aún así, cada vínculo que se formaba representaba una chispa de humanidad en un entorno diseñado para apagarla. Los hospitales eran espacios contradictorios. Por un lado, altamente controlados. Por otro, imposibles de vigilar del todo. Allí, médicos y enfermeras trabajaban entre la presión oficial y la ética personal. Sabían que salvar a alguien marcado podía costarles el empleo, o algo peor, pero también sabían que una vida salvada, una receta alterada, un traslado falsificado, podía significar esperanza para una familia entera. Muchos se convertían en héroes invisibles, cuyas historias solo se contaban en voz baja. Entre susurros de agradecimiento, las estaciones de tren eran puntos de tránsito, pero también de dolor. Gente que partía sin volver, maletas hechas a toda prisa, abrazos contenidos. Las despedidas eran secas, porque mostrar emoción podía delatar algo que nadie debía notar. Y sin embargo, en esos breves segundos antes de partir, una mirada, una lágrima disimulada, un roce de manos, decían más que 1000 palabras. Era la forma que tenían los civiles de decir: resiste, vive. Esperan muchos artistas y pensadores exiliados internos, personas que no podían salir del país, pero que estaban aisladas socialmente, escribían en secreto. Algunos enterraban sus textos en frascos, otros los escondían en muebles huecos o detrás de cuadros. Sabían que quizás nadie los leería, pero escribían igual, porque para ellos escribir era una manera de seguir existiendo. Why, Low Haitian, con pasión, con tristeza, con esperanza. Algunos poemas hablaban de días comunes, otros de árboles, de lluvia, de recuerdos lejanos, pero todos contenían un mensaje cifrado. La vida seguía latiendo. Los niños, aunque no comprendían la magnitud del entorno, eran los primeros en notar el cambio en el comportamiento de sus padres. Veían cómo su madre cerraba la cortina cada vez que alguien pasaba. Observaban cómo su padre hablaba cada vez menos. Notaban que los cuentos antes espontáneos eran ahora calculados. Y aunque no preguntaban, empezaban a intuir que el mundo tenía reglas no escritas que nadie les explicaba del todo. Aún así, seguían jugando. Dibujaban con tizas en las aceras, construían fortalezas con mantas, inventaban personajes con los que jugaban a escapar, a volar, a ser libres. En esos juegos se reflejaba el deseo inconsciente de una generación que crecería recordando lo que era vivir con miedo, pero también sabiendo que incluso en el miedo se puede sembrar esperanza, porque la vida civil, en su forma más pura, es precisamente eso, una lucha constante por no dejar de ser humano. Incluso cuando todo a tu alrededor
quiere convertirte solo en un número más. La dictadura no se manifestaba únicamente en las decisiones políticas o en los decretos visibles. Su verdadera presencia se sentía en lo cotidiano, en lo íntimo, en la forma en que las personas cambiaban su forma de hablar, de caminar, de pensar. Era como un velo invisible que se extendía sobre las ciudades y los pueblos, una sombra que se colaba incluso en los sueños en los cafés. Antaño lugares vibrantes de conversación y arte se transformaron en espacios grises, llenos de susurros. Las charlas se volvían cortas. Las personas que se sentaban en las mesas ya no buscaban compartir ideas, sino simplemente observar sin ser observados. El camarero sabía quién no quería ser molestado, quién venía por costumbre y quién miraba demasiado alrededor. Los silencios decían más que las palabras en los domingos, que antes eran días de descanso y reuniones familiares, se tornaron días tensos. Muchos civiles optaban por no salir. Las calles parecían vacías, pero no por falta de vida, sino por prudencia. En las casas, las conversaciones seguían el mismo guión, seguro de siempre. ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo están los niños? ¿Qué tal el clima? Cualquier desviación podía despertar sospechas, incluso entre familiares. A veces, ni siquiera se confiaba en los propios hermanos. Las mujeres seguían siendo el pilar emocional de las familias. En su silencio, organizaban lo esencial, la comida, la limpieza, los cuidados, pero también sabían cómo proteger, cómo cubrir una ausencia con una excusa, cómo interpretar una mirada del marido o del hijo y actuar con rapidez. Muchas desarrollaron una fortaleza discreta, hecha de sabiduría práctica y paciencia infinita. Sabían cuándo callar, cuándo intervenir, cuándo consolar, y sobre todo, sabían cómo mantener la esperanza viva sin que se notara en el campo. La situación no era menos dura. Aunque la vigilancia era menos visible que en la ciudad, los campesinos sabían que estaban bajo control. Las cuotas de producción eran impuestas, y quienes no cumplían eran señalados. Muchos trabajaban más allá de sus fuerzas para evitar represalias, pero incluso ahí, entre la tierra y el silencio del bosque, se conservaban tradiciones, canchos antiguas, recetas familiares, herramientas heredadas, elementos que, aunque insignificantes para el poder, eran parte esencial de la identidad campesina en las iglesias, donde aún se permitían actividades limitadas. La asistencia se volvía un acto de riesgo. Las homilías eran observadas, los sermones analizados, pero había algo en esos espacios que aún ofrecía consuelo. Los bancos de madera, el sonido del órgano, las velas encendidas, todo recordaba que existía una dimensión espiritual que no podía ser dominada del todo. Para muchos, esos momentos eran una pausa sagrada en medio del caos. La juventud, por su parte, vivía un conflicto profundo. Mientras una parte estaba completamente integrada en las estructuras oficiales, otra empezaba a dudar, a cuestionar. A escondidas, algunos escuchaban emisoras extranjeras, leían textos prohibidos, hablaban entre ellos de un mundo diferente, y aunque sabían que el castigo podía ser severo, elegían seguir adelante, porque cada generación necesita soñar, y estos jóvenes, nacidos en el silencio, comenzaban a encontrar su voz. A las estaciones del año también marcaban el ritmo de la resistencia. El invierno traía frío, pero también brindaba cobertura a las noches largas, y los caminos nevados permitían ciertos movimientos secretos. La primavera, por su parte, ofrecía señales de renovación. Ver florecer un jardín oculto, sentir el perfume de una flor silvestre, escuchar el canto de los pájaros en la madrugada, eran experiencias que cobraban un valor inmenso. En un mundo donde tanto había sido silenciado, la naturaleza seguía hablando a algunos civiles. Con una valentía silenciosa, ayudaban a personas perseguidas, les ofrecían cobijo, comida
un lugar donde descansar. Lo hacían sin esperar recompensa, sabiendo que el bien no necesita ser reconocido para ser verdadero. Muchos de estos gestos nunca fueron contados, pero fueron ellos, los invisibles, los que mantuvieron encendida la llama de la humanidad en los tiempos más oscuros, porque incluso en los escenarios más duros hay quienes se niegan a dejar de ser humanos, y en cada taza de té compartida, en cada palabra susurrada, en cada canción entonada en voz baja, se escondía una forma de decir: seguimos aquí, sigamos vivos, seguimos creyendo. El miedo no era un visitante ocasional, era un hábito constante en la vida del civil. Estaba presente en la cocina, mientras se preparaban los alimentos. Se sentaba a la mesa, junto a los hijos, sin decir palabra. Dormía en los rincones de la casa, entre los libros ocultos, entre las cartas quemadas, entre los suspiros contenidos. Y sin embargo, los civiles aprendieron a vivir con él, no como un enemigo al que se podía derrotar, sino como una presencia a la que se debía sobrevivir. A los medios de comunicación, controlados y uniformes, no ofrecían otra versión de la realidad que no fuera la oficial. Las noticias eran repetidas, las imágenes cuidadosamente seleccionadas, las voces siempre seguras, pero los ciudadanos sabían leer entre líneas, sabían que la ausencia de información era ya una señal. Aprendieron a notar cuando algo había cambiado, no porque lo dijeran, sino porque lo omitían, y así se formaba una red invisible de comprensión colectiva, donde el silencio era también una forma de comunicación. En muchos hogares, la radio era encendida únicamente durante el tiempo justo para cumplir con las reglas. Después, el aparato era apagado, cubierto con un mantel, olvidado en un rincón. Era una forma de recuperar el control, aunque fuera simbólica. En algunas casas todavía se guardaban discos antiguos, que se escuchaban en secreto cuando los niños dormían, canciones que hablaban de amor, de tiempos felices, de paisajes lejanos. Escucharlas era una forma de recordar que había vida más allá de las fronteras mentales impuestas a los ancianos, que habían vivido otros sistemas. Se convertían en guardianes de la memoria. A menudo eran discretos, sabían que hablar demasiado podía poner en riesgo a sus nietos, pero también sabían cómo transmitir lecciones importantes sin necesidad de palabras. Enseñaban con gestos, con miradas, con ejemplos. Su mera existencia era una muestra de resistencia. Eran testigos del tiempo, de lo que fue y de lo que aún podía ser. En los hospitales, el personal médico lidiaba con dos realidades paralelas. Por un lado, la burocracia, las listas de pacientes autorizados, los informes exigidos. Por otro, el sufrimiento humano real, que no seguía reglas ni ideología. Muchos doctores elegían tratar primero a la persona antes que al documento. Sabían que eso podía costarles caro, pero también sabían que habían jurado curar. Y ese juramento, para algunos, estaba por encima de cualquier otra orden. El humor era otra forma de escape. A pesar de todo, los civiles aún sabían reír. No en público, claro, ni de manera abierta, pero en privado. Surgían chistes que desafiaban la lógica impuesta, que cuestionaban sin nombrar, que aliviaban sin comprometer. Eran bromas que solo se entendían dentro del círculo familiar, donde una palabra, una expresión o una pausa prolongada podía provocar carcajadas liberadoras. Reír, aunque fuera en voz baja, era una forma de seguir vivos. La infancia seguía desarrollándose entre límites invisibles. Los niños iban a la escuela, memorizaban lo que se les exigía, participaban en actos oficiales, pero también jugaban, inventaban, exploraban. Algunos dibujaban mundos distintos en sus cuadernos, sin saber que estaban imaginando futuros mejores. Otros escuchaban historias de sus abuelos, con una atención especial, sabiendo que allí había algo que no estaba en los libros escolares. Los encuentros clandestinos eran escasos,
pero esenciales. A veces se reunían 3 o 4 personas en un sótano, en una casa abandonada, en un bosque, se compartían noticias, lecturas, planes. No siempre se buscaba actuar. A veces, solo hablar era suficiente. Decirse que no estaban solos. También pensaban, también dudaban, también querían otra vida. Esos encuentros, aunque breves y peligrosos, eran espacios de verdad en un mundo lleno de máscaras, a los oficios tradicionales, como la carpintería, la costura, la herrería, eran refugios seguros para algunos. En esos trabajos, uno podía concentrarse en lo concreto, en una silla bien hecha, en una costura precisa, en una herramienta útil. El esfuerzo físico era también una forma de meditación, de mantenerse centrado cuando todo a tu alrededor parecía inestable. Y muchas veces, esos objetos hechos a mano se convertían en portadores de afecto, de memoria, de humanidad. El paso del tiempo parecía lento, pero estaba lleno de significado. Cada estación era una conquista. Cada año que pasaba sin perder la fe, sin rendirse por completo, era una victoria íntima. Los civiles no podían cambiar su entorno, pero se resistían a ser cambiados por él. Y esa resistencia, silenciosa y cotidiana, era la mayor prueba de dignidad que se podía ofrecer. Aun con el paso de los años, las grietas que alguna vez parecieron invisibles comenzaron a hacerse más evidente. No se trataba de una revolución abierta, ni de marchas en las calles, sino de un desgaste profundo, lento, inevitable. Era como una pared que ha soportado demasiado peso durante demasiado tiempo. No se cae de golpe, pero cada día cruje un poco más. Los civiles, que durante tanto tiempo vivieron bajo el peso del miedo, empezaban a recuperar la capacidad de mirar más allá. Había quienes aún mantenían la rutina por supervivencia, pero ya no con la misma convicción. Los gestos, que antes eran automáticos como aplaudir, repetir frases, seguir instrucciones, ahora se hacían con cierta lentitud, como si el cuerpo ya no pudiera fingir del todo. Muchos jóvenes, criados en el silencio, comenzaban a hacer preguntas. Ya, no sé, conformaban con las versiones oficiales. Querían saber qué había pasado antes. ¿Por qué algunos libros estaban prohibidos? ¿Por qué ciertas personas no volvían en las familias? Los más viejos notaban ese cambio. Y aunque el temor aún vivía en sus huesos, algunos empezaron a hablar. Contaban historias verdaderas disfrazadas de anécdotas. Compartían recuerdos que durante décadas habían guardado en lo más profundo. Y en esa transmisión se abría una brecha de luz, porque cuando una generación empieza a hablar y otra a escuchar, el ciclo del silencio comienza a romperse. A las canciones antiguas, que antes se susurraban en secreto, empezaron a cantarse un poco más fuerte. Algunos se atrevían a enseñar melodías prohibidas a sus hijos. Las paredes seguían oyendo, sí, pero ya no eran tan altas. Algunos civiles, con cuidado, comenzaron a escribir nuevamente diarios, cartas, poemas. Sabían que aún era peligroso, pero también sabían que callar para siempre significaba perderse a sí mismos. Y habían callado demasiado en algunas ciudades, los murales comenzaron a cambiar. Lo que antes eran símbolos únicos y uniformes, empezaron a llenarse de colores distintos. No eran mensajes políticos, pero sí expresiones humanas. Flores, rostros, paisajes, pinturas que hablaban sin hablar. Era arte. Y era también señal, porque donde hay color, hay vida. Y donde hay vida, hay posibilidad. Los encuentros secretos seguían ocurriendo, pero ya no eran tan escasos. La desconfianza se mantenía, pero en algunos barrios comenzaban a formarse pequeños grupos de ayuda, personas que compartían lo poco que tenían, que cuidaban a los ancianos solos, que enseñaban a leer a los niños con libros guardados durante años. Esa red de apoyo no era organizada,
ni anunciada, pero era río, y tejía comunidad donde antes solo había miedo en los compas. Los campesinos notaban que las visitas de control eran menos frecuentes. Algunos volvían a sembrar variedades antiguas, de semillas, pasadas de generación en generación. En sus huertos recuperaban una forma de vida más libre. Los árboles florecían, como siempre, pero ahora esos frutos sabían distinto, sabían a resistencia pacífica, a tierra recuperada, a dignidad silenciosa, a la espiritualidad que nunca había muerto, comenzaba a mostrarse nuevamente. Las iglesias se llenaban un poco más, las velas se encendían con menos prisa, las oraciones ya no eran solo pedidos de protección, sino también agradecimientos por haber llegado hasta allí, por no haber perdido del todo la fe, por no haber dejado que la opresión destruyera lo esencial. A los niños de entonces crecieron. Algunos recordaban poco, pero llevaban en el alma una especie de cicatriz invisible. Sabían que sus padres los protegieron, que sus abuelos los abrazaron en los momentos más oscuros, que alguien les enseñó a mirar el mundo con otros ojos, y cuando llegó el momento de hablar, lo hicieron, con fuerza, con verdad, con compasión, porque sabían que el silencio impuesto no debía repetirse jamás. Así fue como, lentamente, la vida civil comenzó a recuperar su voz, no de forma explosiva, sino como una melodía que regresa después de una larga ausencia, una melodía hecha de miles de notas pequeñas, una abuela contando su historia, un niño escribiendo sin miedo, una pareja que se abraza sin mirar alrededor, un panadero que hornea sin temor, un vecino que toca la puerta solo para decir buenos días en el silencio. Al final no fue eterno, fue largo, sí, doloroso, pero fue también la cuna de una resistencia que nunca se extinguió, porque mientras haya una persona que se niegue a olvidar quién es, a dejar de sentir, de pensar, de amar, la humanidad no se pierde. Y esa fue, y siempre será, la verdadera victoria de los civiles que vivieron bajo la sombra al haber resistido. No con armas ni discursos, sino con ternura, con esperanza en los días que siguieron al lento desmoronamiento del silencio. Muchas preguntas que antes no podían ser formuladas empezaron a surgir. ¿Qué había pasado exactamente? ¿Por qué tantas personas callaron tanto tiempo? ¿Cómo era posible vivir bajo el peso del control y aún así conservar algo de humanidad? Los jóvenes, que ahora caminaban con menos temor, buscaban respuestas en los ojos de sus mayores. Pero no todo podía ser dicho. Algunos recuerdos eran demasiado dolorosos, otros demasiado confusos. Muchas personas mayores optaban por guardar ciertos relatos para sí, no por desinterés, sino porque revivirlos era como caminar de nuevo por la cuerda floja del pasado. Aún así, dejaban rastros. Una caja de cartas escondidas, un diario antiguo, una fotografía partida al medio. Los nietos encontraban en esos objetos una historia que no había sido contada, pero que aún palpitaban los civiles que habían resistido en silencio durante tantos años. De repente, se convirtieron en puentes entre dos épocas. Su vida cotidiana, marcada por gestos mínimos y decisiones silenciosas, ahora cobraba un nuevo valor. Ya no eran solo sobrevivientes, sino testigos. Y sin saberlo, también eran maestros, porque lo que se hereda, en esos casos no es solo historia, sino ética, la capacidad de elegir el bien, incluso cuando todo parece empujar en otra dirección. En las ciudades, los barrios recobraban lentamente su voz. En las plazas que por años habían estado vacías, los niños volvían a jugar libremente. Algunos adultos se reunían a conversar, sin susurros ni miradas nerviosas. Se hablaba del futuro, de los cambios, de lo que aún faltaba por reconstruir. Porque aunque el régimen hubiera terminado, las cicatrices seguían ahí, y sanarlas requería más que tiempo.
Requería diálogo, verdad, compasión. En las escuelas comenzaron a cambiar también. Los libros que antes habían sido censurados regresaron a las estanterías. Los profesores, con más libertad, empezaron a enseñar historia con todas sus capas, sin miedo a las preguntas incómodas. Algunos alumnos, al escuchar por primera vez ciertas verdades, se sorprendían. Otros sentían una mezcla de tristeza y admiración tristeza por lo vivido. Admiración por quienes nunca dejaron de ser humanos en el campo. Los cultivos crecían con más normalidad, pero también con más intención. Muchos campesinos decidieron recuperar tradiciones olvidadas, sembrar variedades que habían desaparecido, retomar canciones y celebraciones que habían sido prohibidas. Era una manera de reconectar con sus raíces, du affermar que, a pesar de los años de represión, la identidad no se había perdido, solo había dormido. El arte resurgía con fuerza. En teatros pequeños comenzaron a representarse obras antes silenciadas. En paredes antes grises aparecían murales llenos de colores. La música, que había sobrevivido en el susurro, se alzaba ahora con fuerza en festivales, en calles, en patios escolares. Las palabras, antes ocultas, eran ahora celebradas. La gente volvía a escribir, a cantar, a dibujar, no solo como forma de expresión, sino como acto de libertad recuperada. Las relaciones humanas también se transformaban. Los vecinos que durante años apenas se saludaban, ahora compartían historias, se pedían disculpas, se ofrecía ayuda. No todos lo hacían, claro. Había heridas que aún dolían, traiciones que no podían olvidarse. Pero incluso en esos casos, el solo hecho de poder hablar, de poder mirar al otro a los ojos sin temor, era una forma de avance. El país entero parecía respirar distinto, como si, por primera vez en mucho tiempo, el aire fuera verdaderamente suyo. Y en ese nuevo oxígeno, las generaciones futuras comenzaban a crecer sin el peso invisible del miedo, pero también con una lección clara en que la libertad no es algo que se hereda sin esfuerzo, es algo que se cuida, que se defiende, incluso en lo cotidiano, incluso en lo pequeño. Cuando la tormenta termina, no todo vuelve a ser como antes. Hay árboles caídos que no se levantarán. Hay caminos que cambian para siempre, pero también hay tierra fértil, removida por el viento y el agua, donde algo nuevo puede crecer. Así fue la vida de los civiles alemanes después de aquellos años oscuros. No hubo celebraciones estruendosas, ni fuegos artificiales. Hubo silencio, un silencio distinto al de antes, uno que no venía del miedo, sino de la reflexión. A los abuelos contaban lo que podían. Los padres escuchaban con respeto, los hijos preguntaban con curiosidad, y en ese diálogo nacía una verdad colectiva, hecha no solo de hechos, sino también de emociones, porque no se trataba solo de recordar qué sucedió, sino cómo se sintió, cómo era mirar por la ventana con miedo, cómo era dormir sin saber si todos despertarían, cómo ir a amar, criar, soñar bajo la sombra de lo prohibido. Los museos comenzaron a llenarse de objetos que antes habían estado ocultos, diarios personales, juguetes guardados, fotografías sin marco. Cada pieza era una historia, un testimonio. Las visitas escolares a esos espacios no eran solo parte del currículo, eran una forma de enseñar empatía, de cultivar no para revivir el dolor, sino para aprender de él. Para mirar pasado de frente y decir, esto no debe volver a ocurrir. En las universidades, los estudiantes debatían con libertad. Surgían movimientos culturales, políticos, sociales. No todos estaban de acuerdo entre sí, pero eso ya no era motivo de peligro, sino de riqueza. La pluralidad, que durante años había sido aplastada, volvía a ocupar su lugar, y con ella, la capacidad de construir una sociedad más justa, más consciente, más humana. Muchos civiles que vivieron la dictadura en carne propia
No buscaban reconocimiento, no querían estatuas ni aplausos. Solo querían que se supiera. No sé, porque sabían que la memoria es frágil y que el olvido puede abrir de nuevo las puertas al autoritarismo, al silencio, al miedo. Por eso contaban sus historias una y otra vez, a veces entre lágrimas, a veces con una sonrisa triste, pero siempre con firmeza la vida civil, con todas sus pequeñas rutinas, con sus gestos cotidianos, con sus vínculos invisibles. Fue el verdadero núcleo de la resistencia. No fueron solo los discursos ni los actos heroicos, que también existieron, sino la simple voluntad de seguir siendo humanos bajo circunstancias inhumanas. Ese fue el triunfo Mayo R. Un triunfo sin medalla, pero lleno de dignidad, y así, con los años, se fue formando una nueva identidad colectiva. Una que no negaba el pasado, pero tampoco se dejaba dominar por él. Una identidad que reconocía sus errores, honraba a sus víctimas y celebraba a quienes, sin hacer ruido, habían sostenido la esperanza cuando todo parecía perdido al final. Lo que quedó no fue solo una lección histórica, sino una advertencia viva, que la libertad empieza en lo cotidiano, en poder hablar con sinceridad, en caminar sin miedo, en criar a los hijos sin tener que esconderles la verdad, y que, cuando eso falta, todo se vuelve frágil. Por eso, los que vivieron esos tiempos no solo recordaban, sino que miraban a los ojos a los más jóvenes y decían: cuídalo, cuida este presente, no dejes que te lo quiten. Lo que es vivir sin él. Y esa frase, dicha con la voz temblorosa de quienes habían resistido en silencio, se convertía en un legado más poderoso que cualquier bandera. El legado de no permitir nunca más que la oscuridad vuelva a silenciar. Pueblo.